Claro, y sin darse cuenta de que sin libertad no hay seguridad. Sin libertad lo que hay es autoritarismo. Eso no es seguridad, eso es autoritarismo, eso es control. Eso es dejar de ser realmente un ser humano, desde el olvido de lo que somos y aceptando unas pautas de vida, aceptando unos patrones y unos sistemas de creencias que nos convierten, como decía antes, en un terminal más de un gran complejo tecnológico, que es lo que quieren que seamos, al servicio de ellos y ellos al servicio de los que están, de los seres espirituales involutivos, que quieren ser como Dios, quieren tenernos ahí reverenciándolo, dándole servicio, eh, formalmente o a través de nuestra práctica de vida. Es decir, aquellos que realmente hacen actividades y hacen culto a lo diabólico, o aquellos que sin hacer ese tipo de culto llevan a cabo una práctica de vida egoica, egocéntrica, sin capacidad ni visión trascendente, que en definitiva es más de lo mismo, están reverenciando a lo mismo. Y a propósito del tema de los conflictos bélicos, Diego, como lo vemos en la punta del iceberg, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Y vemos en la punta del iceberg lo que se está cociendo por debajo. Fíjate, como hipótesis para la consideración, he compartido antes que en el juego de las sillas es como si la élite que vemos representada en la punta del iceberg como Europa le estuvieran quedando sin sillas, ¿no? Tú fíjate lo que supone un acuerdo de Trump con Putin, es decir, de la élite que se representa a través de Estados Unidos con la élite que se representa a través de Rusia, dándole a Rusia una ganancia. Porque claro, a Rusia, en la paz en Ucrania, donde inevitablemente, con toda seguridad, se van a quedar con algunos terrenos de lo que ha sido Ucrania, no sé si con más o con menos, pero Putin se lo va a apuntar como una victoria, ¿no? Militar. Eso se hace a cambio de algo. Es decir, eso no se le da a Putin gratis, eso por debajo de la punta del iceberg se da a cambio de algo. Rusia es un país que tiene una gran influencia en países claves que están en el Oriente Medio, fundamentalmente en Irán. Irán, cuando hablamos de Oriente Medio, junto con Israel, es la potencia nuclear. Bien, las relaciones entre Irán y Rusia son muy estrechas y vienen de lejos. No me extrañaría que parte del acuerdo consista en permitir que Israel se expanda territorialmente y que Hablan Rusia, de eso ya, ¿no? Hablan, sí, claro, están claro, hablando de eso. se está hablando ya de eso, convenza, ¿no?, a sus aliados en el mundo árabe de que lo que en la tradición hebraica se llama la Gran Israel tiene que llevarse a cabo. La Gran Israel va del Mediterráneo hasta el Tigris y el Éufrates, que si lo Pero eso ponemos es en... una gran masacre, Emilio. Eso va a ser. Bueno, el Tigris y el Éufrates es el noroeste, perdón, noreste de Siria, es decir, conllevaría una expansión de Israel por Líbano y por Siria. Amén de por Gaza, por supuesto que está aquí en el lado del Mediterráneo. Eso lo estamos viendo ya, Diego, eso lo estamos viendo ya. Pero ojo, porque aquí hay otro gran actor, la parte de la élite que se representa ni más ni menos que a través de China. ¿Qué consigue China con todo esto? Porque China está ahí muy callada, ¿eh? Hablamos de muchas cosas, de Ucrania, Oriente Medio, pero ¿y China? China también va a llevarse su parte de beneficio al respecto. Esto es un juego de yo gano, yo gano, yo gano, y hay algunos que pierden, pero nosotros que estamos haciendo la alianza ganamos. Ojo, porque yo no descarto que este año 2025 o en el 2026 veamos movimientos militares de China con relación a Taiwán. Y Así, que, que sea definitivamente China, ¿no? De claro, Taiwán. independientemente de que Estados Unidos pondrá el grito en el cielo, pero será simplemente en la apariencia, porque por debajo puede ser que haya un acuerdo. Rusia consigue lo que quiere, China Sí. consigue lo que quiere, y Estados Unidos, con los intereses creados subterráneos, permite que la gran Israel, el gran aliado y el gran instrumento de acción en todo lo que es el transhumanismo en el mundo por parte de la élite que está en Estados Unidos, el gran Israel, sea una realidad. En definitiva, con esto, más que asegurar que esto vaya a ser así. Lo que sí traslado es la necesidad de que reflexionemos en otra clave. Es decir, que no nos dejemos llevar por los titulares de los medios de comunicación o por lo que llega, nos dicen de los políticos y de los grandes medios de comunicación. Hay que estar cada vez más pendientes de personas como tú, de canales como el tuyo Gracias. Sí. y elaborar ahí el que tengamos una sed de verdad. Eso es fundamental, porque la sed de verdad nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, recordar lo que realmente somos y también darnos cuenta de lo que se está moviendo no solo en la punta del iceberg, sino por debajo.
Esto es inevitable porque hace unos años estos canales, pues por ejemplo, en el que yo estoy y todo esto, tampoco tenían tanto seguimiento, pero ahora ha crecido un montón y con el alineamiento y la energía y las tendencias energéticas, no sé si a ti te gusta la astrología, compartes ese conocimiento, esa filosofía, pero ahora entra Urano en Géminis y eso es una revolución. La última vez que entró Urano en Géminis fue cuando se descubrió el LSD. Entonces son nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de comunicación y obviamente pues nuevas formas de entender el mundo como nunca antes se habían entendido en relación a la comunicación. Y entonces, claro, entran este tipo de canales como yo creo, me da la sensación como clave, porque la gente, además de que ya es un lenguaje que no están acostumbrados y es muy disruptivo, hay que decirlo, porque por aquí, por el canal, pasan personas que, oye, hablan de cosas que puedes creer o no creer, pero desde luego impacta, ¿no? Y te hace reflexionar. Al final, a lo mejor, simplemente esto es un acto poético y lo que consiste es hacernos pensar, ¿no? Y eso ya es algo muy interesante, ¿no? Como es la finalidad del arte, ¿no? La finalidad del arte al final es crear un discurso que te haga que dar que pensar, ¿no? Y eso ya, pues te hace mover una serie de cosas y una serie de conexiones que simplemente amplía tu frecuencia. Eso ya es un beneficio muy bueno. Hombre, Ahora, los canales como el tuyo hace ya tiempo y cada vez afortunadamente con una mayor ampliación, ¿no? En su audiencia. Fíjate, sí, en canales como el tuyo hace tiempo, hace mucho tiempo de esto, se dijo la invasión de Irak tiene intereses económicos. Se debe a eso es. querer acoger los recursos petrolíferos de Irak. Lo de las armas de destrucción masiva es mentira, hay objetivos económicos. Ha pasado el tiempo y sabemos que Y mira, efectivamente los objetivos eran económicos. bueno, Cuando sucedió la crisis financiera a partir del 2008, se dijo, oye, esto es una estafa, la banca realmente no está en crisis, esto es desviar dinero público a manos privadas. Han pasado los años y sabemos que es verdad. Posteriormente, cuando, por ejemplo, el tema de la crisis sanitaria que vivimos en su momento, ¿cuántas voces también en este tipo de medios se levantaron? Sí, minoritarios, entre comillas, pero oye, ahí hubo una voz que dijeron, no nos lo creamos, que esto realmente es una transferencia ahora de dinero a las grandes corporaciones farmacéuticas y un ensayo de ingeniería social para meter miedo, inseguridad e incertidumbre. Bueno, han pasado 2 años y ya sabemos que es verdad. Después, cuando sí. pasa lo de Ucrania, hubo también voces que nos dijeron, oye, que Estados Unidos tiene intereses económicos con el tema de Ucrania, que lo que quiere es apoderarse de determinados recursos naturales, de las tierras raras. Han pasado unos años y Trump lo está poniendo de manifiesto. ¿Cuál es lo que él quiere? Las tierras raras de Ucrania. Es decir, que curiosamente, todo lo que se viene diciendo con una mirada alternativa no se puede acusar de locura, porque conforme van pasando los años se está poniendo de manifiesto que es una gran verdad. Como también veremos dentro de no mucho la gran mentira que hay en estas declaraciones en Europa, ¿no? Del rearme, de que Rusia nos quiere invadir. Vamos a ver, ¿cómo que Rusia nos quiere invadir? Si lleva 3 años peleando con Ucrania y ha invadido un trocito de Ucrania, ¿cómo va a invadir Rusia a Europa? Es decir, es que son cosas simplemente que el que se le dé la más mínima credibilidad pone de manifiesto un estado de la gente donde están tan metidas en el miedo y a través del miedo en creerse lo que le dicen, que hombre, ya ha llegado el momento de dar un paso adelante. Ahí en América Latina, la gran cultura maya, hace ya mucho tiempo que nos dijeron, habrá un momento en la historia de la humanidad donde prevalecerá la sala de los espejos. Es decir, un momento en donde todo está a la vista. Para quien quiera ver, claro, estarás a la vista tú mismo, tu estado de conciencia, tu forma de ser, y estará todo a la vista. Yo creo que estamos en esa sala de los espejos que la cultura maya nos anunció hace ya bastante tiempo. Del sentido de la vida es que olvidamos lo que somos. Eres inmortal y lo has olvidado. Y estás aferrado a lo perecedero, a lo efímero y a lo pasajero. Te has encadenado a el pequeño yo en lugar de agradecer al pequeño yo que esté a tu servicio, pero no perder la conciencia de lo que realmente eres. Si lo reflexionáis, amigos y amigas, esta es la razón del sufrimiento humano. La gran razón, la gran causa del sufrimiento humano es el olvido de lo que somos como consecuencia de que vivimos a contramano de la vida. Y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos sabios y sabias. Fijaros, ¿quién no ha oído hablar de Buda?
Siddhartha Gautama, Buda Gautama. Se cree que vivió, no hay datos ciertos, pero se cree que vivió en torno al siglo VI, al siglo V antes de Cristo, más o menos por la época de Platón, quizás un poquito antes. Y Siddhartha Gautama, Buda Gautama, era un príncipe que vivía en un gran palacio. Eso cuenta la historia que nos ha llegado. Y el padre de Siddhartha se le había arreglado para que en ese palacio tan enorme, que tenía enormes jardines, nunca saliera fuera. Toda su vida estaba entre cuatro paredes, aunque esas cuatro paredes eran amplísimas, insisto, con grandes jardines y una gran belleza. Y Siddhartha se casa y tiene un hijo. Pero hay un momento en su vida que por unas circunstancias sale fuera del palacio. Y cuando sale fuera del palacio y ve la realidad, su corazón se conmueve. ¡Cuánto sufrimiento, cuánto dolor! Él ve sufrimiento y dolor por todos lados, lo mal que lo está pasando la gente. Claro, él, retirado allí en su palacete y demás, no se había percatado. Pero al salir fuera y ver la realidad, el corazón se le rompe. Se le rompe hasta el punto de que quiere dedicar su vida a paliar el sufrimiento humano. Deja a su mujer, deja a su hijo, deja el palacio y se va al mundo, se mete en el mundo. Primero se hace asceta, está 7 años viviendo una vida ascética, pero después ahí no encuentra las respuestas y va buscándolo por otro lado. Finalmente se nos dice que hay un momento determinado en el que, después de un camino, después de un trayecto espiritual, empieza a comprender. Y a partir de ahí nos habla de las causas del sufrimiento humano. También lo encontráis aquellos que hagáis práctica de yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, el libro fundamental de la ciencia del yoga, lo encontráis también esto. Se llaman, en el lenguaje del yoga, se llaman kleshas, las causas del sufrimiento humano. Son 5, pero aquí la que nos interesa es la primera porque es la fundamental. ¿Cuál es la primera, la gran causa del sufrimiento humano? La raíz de las raíces del sufrimiento humano. El olvido de lo que somos, la ignorancia de lo que somos. Que olvidas tu ser, que olvidas lo que eres, que olvidas tu esencia. La tuya y por añadidura la del otro. Y de tus seres queridos, y de la gente que está contigo, y de la esencia fundamental que hay, esa presencia de lo que no tiene origen en todo lo originado. Lo olvidas. Y a partir de ahí, como olvidas lo que eres, te crees que eres lo que no eres. Como olvidas lo que eres, te crees que eres lo que eres efímeramente, pasajeramente. Olvido lo que soy y creo que soy Emilio. Y Emilio es parte de mi experiencia humana, pero yo no soy Emilio, como vosotros no sois cada uno de los que os miráis al espejo la personalidad que aparentemente soy. Hay algo que está más allá, pero lo hemos olvidado. Eso significa vivir a contramano del sentido de la vida. Eso es lo que las tradiciones espirituales llaman pecado, un término que nos echa para atrás. Y por favor, el pecado, este hombre nos va a hablar ahora de los pecados. Voy a hablaros del pecado. ¿Qué significa pecado? Lo utiliza el término Platón también en sus obras. Todos los maestros y maestras han hecho referencia al pecado. Pero el pecado no significa culpa, no significa castigo, no significa lo que el dogmatismo religioso nos quiere hacer creer. El pecado es una palabra del griego clásico que significa alejamiento, alejamiento, alejamiento. Concretamente, Platón lo utiliza para poner de manifiesto una flecha que se tira y en lugar de dar en la diana, no da en la diana y se aleja, y se aleja, y se aleja. Eso es pecado, el alejamiento de lo divino, el alejamiento de la esencia, el alejamiento de nuestro ser. Nos alejamos de lo que somos. Ese es el pecado. Y es un pecado, entre comillas, un alejamiento del que venimos arrastrando hace mucho tiempo, hace muchas reencarnaciones que venimos arrastrando ese alejamiento. Por eso se habla de un pecado original que desde el dogmatismo se nos explica que pasa de padres a hijos. Y nos quedamos así sorprendidos, que yo nazco con un pecado que viene de mi padre y mi padre de su padre. ¿Sabe? Esto no tiene ningún sentido. No, es que no estamos hablando de algo genético, estamos hablando de algo álmico. Es que nuestras almas, la vuestra, la mía, hace tiempo que en las encarnaciones nos fuimos alejando. Fuimos olvidando lo que es, fuimos olvidando lo que somos, nos hemos ido alejando y hemos construido una sociedad
Y ahora nos empezamos a dar cuenta que está muy alejada de lo que es y de lo que somos, y de la divinidad, y de lo real. Una sociedad evanescente, superficial, materialista, absolutamente obsesionada por la apariencia, sin ninguna capacidad de ahondar en la esencia y en la verdad de las cosas. Esta es la primera manifestación de vivir a contramano del sentido de la vida, que olvidamos lo que somos y a partir de eso nos creemos que somos lo que no somos. Y como muy bien nos enseña la ciencia del yoga, como muy bien nos enseña Buda, ahí está la razón fundamental del sufrimiento humano, la raíz básica del sufrimiento humano. Y no termina aquí lo de el vivir a contramano del sentido de la vida. Porque ¿qué sucede cuando yo me identifico con Emilio? Que todo tiene que estar al servicio de Emilio. Todo al servicio de Emilio. Quiero poner la vida al servicio de Emilio. En lugar de que Emilio esté al servicio de la vida y al servicio de lo que soy, Emilio, toda la vida tiene que estar al servicio de Emilio. ¿Qué es lo importante en la vida? Lo que a Emilio le gusta. ¿Qué es lo que hay que evitar? Lo que a Emilio le disgusta. Pero estamos locos. Sí, lo estamos. Y juzgamos a la vida. Esto está bien, esto está mal. ¿Y por qué está bien o está mal? Porque me satisface o no me satisface, porque me agrada o porque no me agrada. Cada uno de nosotros juzgando a la vida. A esta vida maravillosa que tenemos delante la juzgamos continuamente. Sucede, fijaros, porque es un ejemplo maravilloso, con la climatología. Vamos a ver, si el día amanece soleado, el día es soleado. Si el día aparece lluvioso, el día es lluvioso. Si el día tiene viento, el día es ventoso. Pues nosotros, en nuestras categorías y en función de lo que nos conviene, decimos que el tiempo es malo o es bueno. Y ahí en las televisiones nos salen unos señores y una señora que nos dicen mañana va a hacer mal tiempo o mañana va a hacer buen tiempo. Pero por favor, ¿tan locos estamos? Si llueve, llueve, si hace sol, hace sol, y es la vida que se está expresando en la diversidad, pero no, la diversidad le tenemos como terror, ¿sabéis? Porque en esa diversidad, claro, hay cosas que a nuestra mente le gustan, otras que no le gustan, y oye, qué trabajón, vamos por la vida juzgando a la vida, continuamente juzgando a la vida. Somos como magistrados que estamos todo el día juzgando a la vida, esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo con esto, estoy en desacuerdo con esto. Probarlo en cualquier reunión de amigos y de amigas, sacar un tema de conversación del que sepáis que nadie tiene ni idea. Sacar un tema de conversación del que nadie tenga ni idea. Veréis que inmediatamente todos empezamos a opinar. Vamos a ver, si es la primera vez que escuchas esto, guarda silencio, infórmate. Pues no, inmediatamente se empieza a opinar. Ayer por la tarde se nombró a un cardenal papa. Y en cuestión de minutos ya estaba todo el mundo dando su opinión sobre Robert Provost, que hoy es León XIV. Al momento todo el mundo estaba dando la opinión, me parece bien, me parece mal. Vamos a ver, pero ¿tú sabes algo de este hombre? ¿Sabes algo de su trayectoria? Hombre, bien, con relación a esto último, el enojo no existe en el plano de luz. ¿Por qué no existe el enojo en el plano de luz? Porque no hay coche. Es decir, lo físico, lo emocional, lo mental pertenece al coche. Cuando fallecemos, ¿qué es lo que sucede? Fijaros, desde el punto de vista físico, al fallecer, ¿qué es lo que pasa? Que el componente físico del coche deja de funcionar, se acabó. Y hay la opción de enterrarlo, enterramos el cuerpo, bueno, que está ya en descomposición, punto. Eso ya es como si no hubiera nada, o lo incineramos. Bueno, lo enterremos o lo incineremos, da igual. Lo cierto es que el coche, en su parte física, ha terminado, se acabó. Ahí ya, entre comillas, no hay nada sustantivo. Y con relación al mundo emocional y con relación al mundo mental, cuando fallecemos, ese mundo emocional y ese mundo mental entra en proceso de disolución. Se va disolviendo. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar de un término
asociado a la tradición cristiana, que es el purgatorio. En el ámbito oriental se le llama también algo parecido en cuanto a la traducción a nuestro idioma, el purgatorio. ¿Por qué se le llama purgatorio? Como tenemos muy metida aquí, erróneamente, la idea de la culpa y del castigo, el purgatorio lo vemos como una especie de castigo. Pero no olvidemos que la creación no puede ser otra cosa que amorosa, porque Dios es amor. Y ese purgatorio no es castigo bajo ningún concepto. El término purgatorio significa que se va purgando, que se va disolviendo. ¿Qué es lo que se purga? ¿Qué es lo que se disuelve? No hay ningún, quitaros la idea del castigo, de la culpa. Es un proceso de disolución, de ahí esa palabra de purga, purgatorio. Es un proceso de disolución. Cuando fallecemos en el denominado tránsito, antes de llegar al plano de luz, vivimos un proceso de purga, un proceso de disolución. ¿De qué? ¿Qué es lo que se purga? ¿Qué es lo que se disuelve? Nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque el coche tiene que disolverse por completo. El físico se ha quedado aquí enterrado o incinerado, pero es que nuestro mundo emocional y mental también pertenece al coche. Y como pertenece al coche, el conductor que abandona el coche con el fallecimiento físico, estos elementos que están ahí emocionales, mentales, también tienen que disolverse. Para eso está precisamente el tránsito. El tránsito, el estado intermedio, como también se le llama, el bardo, que lo llaman los budistas, es un espacio, por así decir, donde cuando desencarnamos estamos y vivimos el proceso de disolución de lo emocional y de lo mental. Y solo cuando hemos disuelto ya lo emocional y de lo mental, es decir, solo ya cuando del coche no queda nada, ya está el conductor limpio, totalmente sin ninguna restricción, sin ningún tipo de relación con el coche, lo físico, lo emocional y lo mental ha quedado ya disuelto, solo entonces es cuando entramos en el plano de luz. Con lo que nuestros seres queridos fallecidos, que están en el plano de luz, porque el tránsito se puede hacer más o menos largo, por decirlo de alguna forma, depende del tiempo que tardemos en disolver esos componentes emocionales y mentales. Pero para la mayoría de las personas, el tránsito no dura muchos días. La tradición budista nos habla de unos como mucho, así como una estimación, no dura más de 7 semanas, no dura más de 49 días y en la mayoría de los casos dura menos. Pues bien, cuando han pasado unas cuantas semanas después del fallecimiento, nuestros seres queridos están en el plano de luz. Y en el plano de luz no puede haber enojo, ni rencor, ni nada de lo que se le parezca, porque eso pertenece al mundo de las emociones del coche. Y todo ese mundo emocional ha desaparecido, se ha diluido en el proceso de tránsito. Eso con relación al enojo. Quitaros de en medio eso. El conductor, el ser que somos, que es imperecedero, que tiene una esencia divinal, en el plano de luz se está manifestando como es, como seres de luz. Y ahí lo único que hay es amor. No hay rencor, no hay enojo, no hay resentimiento. Todo eso ha quedado total y absolutamente diluido. A partir de ahí, ¿es posible la conexión con nuestros seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz? Bien, la respuesta es contundente. No solo es que sea posible, es que es así, es así. Esa conexión está ahí, siempre, siempre. Nos podemos dar cuenta, nos podemos no dar cuenta, pero esa conexión siempre está ahí. Vuelvo a la expresión, a la metáfora de San Agustín con relación a su hermano. Está en la habitación de al lado, está al otro lado, dice San Agustín, está al otro lado de la pared, al otro lado de la pared. Sí, hay una pared por medio, pero está al otro lado de la pared. Dice este texto que se le atribuye a San Agustín, no llamar a vuestros seres queridos de una manera distinta, llamarlos como siempre lo habéis llamado. Si es el mismo ser que antes tenía envoltura,
y ahora no la tiene, no tiene una envoltura físico y material y está en la habitación de al lado. Llamarlo como siempre lo habéis llamado. No pronunciéis su nombre con solemnidad, porque no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo ser. Sí, sigue dirigiéndote a él como si estuviera aquí, porque no está aquí, pero está al otro lado de la pared. Sigue manteniendo esa conexión. Y esa conexión, que no es física, tiene que ver con la conexión álmica, que es la más importante. Con nuestros seres queridos tenemos una conexión álmica que no se ve con los ojos, pero que es enormemente potente. Y mientras que el contacto físico, al irse nuestro ser querido a la habitación de al lado, al estar al otro lado de la pared, la conexión física ya no está. Sin embargo, la conexión álmica no se pierde, la conexión álmica no desaparece. Y esa conexión álmica es un hilo muy sutil, pero muy fuerte. Y esa conexión álmica siempre, siempre se mantiene. Yo no he tenido la experiencia que habéis vivido vosotros y vosotras de el fallecimiento abrupto de un ser querido. Yo he tenido la experiencia del fallecimiento, podríamos llamar natural, ya con una determinada edad avanzada, de mi padre primero y de mi madre después. El ser que fue mi padre y el ser que fue mi madre, a los que siempre estaré lleno de agradecimiento por haberme posibilitado, haciendo un alma de madre y otro alma de padre, el haberme posibilitado nacer en este plano físico de su mano y el acompañamiento, la educación, el cariño, etcétera, que me dieron, siempre le estaré agradecido. Yo soy consciente de que lo que mi madre es y de lo que mi padre es, de lo que realmente son, están al otro lado de la habitación. Y no tengo ninguna duda de que mantenemos una conexión álmica, sutil, llena de amor. Y cuando he ido entendiendo todo lo que aquí estamos compartiendo, esa conexión la percibo y la siento con más fuerza y con más claridad. Y no necesito que nadie me haga de intermediario. Yo no voy a entrar en descalificar a nada ni a nadie, por favor. No quiero hacer ningún tipo de juicio. Lo que sí afirmo con rotundidad es que para percibir, para sentir la conexión que tenemos con nuestros seres queridos fallecidos, no necesitamos intermediarios, ni de medium, ni de nada. Si hay algo mucho más potente, que es la conexión de alma a alma. Claro, muchas veces lo que queremos es tener conexiones físicas y tenemos que aceptar que eso ha pasado. Eso ya ha pasado. Esa época ha pasado ya. Es como si aquí donde yo vivo estamos en pleno invierno. Además, ahora en particular ha llegado una ola polar, de frío polar, que tanto hoy como sobre todo mañana y pasado va a poner temperaturas muy impropias, muy bajas, impropias de la zona en la que vivo. Pues bueno, con estas temperaturas tan bajas, yo tengo que vestirme de un modo que me abrigue. No puedo ir vestido como si estuviéramos en primavera o en verano. ¿Por qué? Porque no se dan las circunstancias. No podemos ser cabezones, entre comillas. Y desde luego sería ser cabezón el pretender tener conexión física con un ser querido que ya no tiene componente físico, que ya no tiene coche y por tanto no puede conectar contigo como coche. Eso ha pasado, ya está. Y eso sí tenemos que aceptarlo, pero tenemos que aceptarlo por inteligencia. Vamos a ver, es que mi ser querido ya no tiene coche, ya no tiene componente físico, emocional, mental, con lo que la conexión no puede ser como la que teníamos antes o reproduciendo el modelo de esta habitación porque ya no está en esta habitación. Esto tenemos que integrarlo. Y solo cuando esto lo integramos se abre la ventana, se abre la puerta a esa verdadera conexión mucho más sutil, pero no menos potente y llena de amor con los seres queridos que están en el plano de luz. Yo percibo todos los días cotidianamente la presencia amorosa del alma que fue mi madre y del alma que fue mi padre, de la misma forma que vosotros y de vosotras podéis percibir el acompañamiento, la presencia amorosa de los seres queridos, entre comillas, fallecidos. Y no le pidamos peras al olmo, no le pidamos contacto físico porque no tienen ya envoltura física.
ya está, están en otro estadio evolutivo y hay que aceptarlo. Pero ese estadio evolutivo no significa ruptura, significa que hay una conexión más sutil, pero no menos potente. Y también me gustaría terminar compartiendo lo siguiente. En el plano de luz, las almas no están de vacaciones. Es decir, que tenemos que ser conscientes que las almas de nuestros seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz, allí, dicho en nuestro lenguaje, allí se hacen cosas. ¿Cuáles? Las que corresponden en ese plano de luz. Por ello también hay algo que deberíamos ser conscientes. Oye, ellos están en un plano de luz donde están haciendo las cosas que les corresponden y no debemos atosigarlos, porque ese atosigamiento se va a revolver contra nosotros. Ellos están ahora llevando a cabo unas labores, unas actividades difíciles de entender en esta habitación de la vida, pero que son las propias de esta habitación de la vida. Tener en cuenta, en esto sobre todo las tradiciones orientales, las tradiciones espirituales orientales son muy ilustrativas, tener en cuenta que cuando llegamos al plano de luz, hemos dejado ya el coche por completo diluido, como antes decíamos, cuando llegamos al plano de luz, hay una fase de ese plano de luz que es lo que en el cristianismo se llama el cielo. ¿Quién no ha oído hablar del cielo, verdad? Donde van las almas. Pero ojo, el cielo es la primera fase, por así decir, del plano de luz. Las almas llegan y llegan a un estadio que es el cielo. ¿Por qué se le llama el cielo? Porque es un estadio lleno de bendición. No hay mundo emocional, pero sí se vive una plenitud desde el punto de vista del ser, una plenitud en lo que realmente somos. Es también el ámbito donde se producen los reencuentros álmicos.